determinar este empuje lateral, pero en la condición activa. Y se entendía bastante bien cuando nosotros observamos el círculo de Moore, ¿no? Entonces, si nosotros consideramos imagínense un muro, ¿no? Y tenemos un elemento de suelo que queremos analizar. Fíjense que este elemento de suelo está sometido a un esfuerzo vertical, que es el esfuerzo, en este caso vertical, ese es el esfuerzo principal mayor. Acá está como sigma sub 0, que es el esfuerzo vertical. Y cuando yo excavo todo esto, ¿no? Se supone que el nivel del terreno actual está por acá, ¿no? Algo así. Y yo excavo, ¿qué está generándose en el suelo? De lo que había un esfuerzo horizontal, este esfuerzo horizontal, como se está restando confinamiento, va a ir reduciendo su magnitud, ¿no? Y entonces el muro, si el muro es capaz de ceder, o sea, es capaz de desplazarse, recuerden esa era la condición activa, se desplaza en este sentido, ¿no? El suelo. Entonces, este esfuerzo horizontal va a ir reduciéndose. Entonces llegará un punto en el que este es el esfuerzo horizontal en la condición en reposo, ¿no? Entonces, ese es el punto de inicio. Se va reduciendo este esfuerzo, podrá llegar a un punto de estado de esfuerzos en el que el círculo de Moore esté por aquí. Fíjense que el esfuerzo vertical no cambia, no varía, se mantiene constante, ¿no? Porque no estamos agregándole carga durante todo este proceso, ¿no? Si se sigue desplazando el muro, va a llegar a un punto que podríamos generar un estado de esfuerzos de este tipo. Pero fíjense que en un punto llega tal reducción de esfuerzos que se genera el círculo azul, el círculo de Moore azul. Y noten que en ese punto el estado de esfuerzos del suelo choca con la envolvente de ruptura. Esta es la envolvente de ruptura, ¿no? De Moore-Coulomb, ¿no? Ahí están los parámetros, C, phi, C. ¿Qué quiere decir? Que en este estado de esfuerzos el suelo falla, ¿no? Y se genera una superficie de falla por ahí que justamente va a tener un ángulo de 45 más phi medios, ¿no? Y eso lo deducen de, digamos, el círculo de Moore, ¿no? Este es 2 teta, 45 más 90 más, más phi, ¿no? Porque se acuerdan en cimentaciones, ¿no? Este es phi, este es 90. Entonces, este ángulo que es 2 teta vendría a ser 90 más phi, pero es 2 teta, o sea, sería así, ¿no? 2 teta es igual a 90 más phi, por lo tanto, teta sería 45 más phi medios, ¿no? Eso lo hemos visto en ingeniería de cimentaciones. Ahora, justamente Rankin es el que analiza este tema de manera analítica, ¿no? Y dice, a ese punto, a ese esfuerzo mínimo al cual ha llegado o al cual puede llegar el suelo debido al desplazamiento por pérdida de confinamiento del suelo, le vamos a llamar el esfuerzo en la condición activa. ¿Mm? Y entonces pasa a ser este esfuerzo el esfuerzo principal menor, sigma 3. Como recuerden, no ha cambiado durante todo el tiempo, es el esfuerzo principal mayor. Y podríamos nosotros relacionarlo, ¿no es cierto? Lo hemos relacionado, esto ya lo hemos visto, con esta ecuación que nos determina la relación que hay entre los esfuerzos principales y los ángulos y los parámetros de resistencia, ¿no? El ángulo de fricción, la cohesión. Entonces, algo interesante que se mostraba después de resolver esta ecuación, despejar, porque a mí lo que me interesa es este esfuerzo, que como les digo es el esfuerzo en la condición activa,
noten el signo, ¿no? Algo interesante que hay acá es el signo negativo que acompaña al componente debido a la cohesión, ¿no? ¿Qué pasa? Que si un suelo tiene cohesión, ¿no? Tiene este parámetro de cohesión aparente, si quieren, podríamos hablar de que mmm, ayuda, porque en realidad reduce, ¿no? Justamente por el signo negativo, reduce al esfuerzo en la condición activa. O sea, solo hace menor. Quiere decir que el esfuerzo va a tener menor magnitud. En otras palabras, va a generar menor empuje. Y por lo tanto, la estructura de contención que yo tenga va a tener que ser o puede ser de menor magnitud, o sea, de menores dimensiones. ¿Por qué? Porque el esfuerzo que tiene que soportar es menor gracias a que el suelo tiene este componente de cohesión. Entonces, fíjense que tenemos un gráfico y acá también hay otra cosa interesante, ¿no? ¿Qué pasaría si en este sentido, al inicio, cómo, de qué depende, digamos, el esfuerzo vertical? Sabemos que depende del peso específico y de la altura, digamos, de evaluación, ¿no? Donde estoy evaluando. Pero noten algo, ¿no? ¿Qué pasa si yo evalúo a 0 metros de profundidad de la superficie? Quiere decir que el Z sería 0, por lo tanto todo esto es 0, ¿no? Y me estaría y el suelo además tiene cohesión. O sea, el suelo tiene una cohesión que es diferente a 0, ¿no? O sea, es un suelo que tiene ese parámetro. Querría decir de que en la superficie estaríamos teniendo un valor de esfuerzo negativo. Habíamos hablado en temas de convención de signos que cuando hablamos nosotros en mecánica de suelos de esfuerzos positivos, son esfuerzos a compresión. Sin embargo, y por lo tanto, ¿no? Si el signo del esfuerzo es negativo, entonces estaríamos hablando de esfuerzos de tensión, de tracción. O sea, al suelo, en esta, digamos, en la superficie, el suelo se estaría traccionando, se estaría generando un esfuerzo de tensión. Y el suelo, por su propia naturaleza, no tiene esa capacidad de soportar esfuerzos de tensión o de tracción. O sea, es mínimo. Nosotros a un suelo lo queremos jalar, o sea, le queremos generar, imagínense la muestra, ¿no? Yo de alguna forma genero una mordaza, ¿no? Que coja el suelo y lo quiero tensionar, no le quiero aplicar esfuerzo de tensión. Esa resistencia al esfuerzo de tensión es prácticamente nula, ¿no? Por la propia naturaleza del suelo. O sea, no hay una fuerza resistente a esfuerzo de tensión naturalmente, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? El suelo va a fallar. Se va a generar lo que llamamos una grieta de tensión. Y acá hay un gráfico, ¿no? Fíjense que en la superficie, ese esfuerzo de tensión va a ser definido por 2 veces la cohesión en la raíz cuadrada del coeficiente de empuje activo. Pero a medida de que el suelo va ganando esfuerzo vertical, ¿no? Este es el esfuerzo vertical que va a ir incrementándose linealmente en función al Z. Eh, este componente de cohesión, fíjense que no depende del Z, ¿no? No hay un componente que implique un cambio en profundidad, por lo tanto esto es constante en toda la profundidad. Obviamente, hablando de que todo el suelo tiene esa cohesión, ¿no? Diferente a 0. Porque si habría un suelo que tiene, o sea, si habría 2 estratos, por ejemplo, que tienen diferentes parámetros, ahí cambiaría la cosa un poco, ¿no? Pero hablando de que todo el suelo tiene la misma cohesión, este componente de cohesión, 2 veces la cohesión raíz cuadrada del coeficiente de empuje activo, es constante. Entonces, fíjense la gráfica. Yo tengo por un lado el empuje debido al suelo,
netamente, que sí depende de la profundidad, por lo tanto va a ir creciendo en profundidad. Y tengo el componente de la cohesión, que si quieren lo voy a poner con el signo negativo, ¿no? Tendría que ser en la misma dirección, porque acá está el signo negativo, pero lo voy a poner para que se muestre, digamos, didácticamente cómo va la cosa, ¿no? Porque acá la cohesión está generando un esfuerzo de unión, ¿no? Está generando esa cohesión justamente de las partículas. Por eso es que su esfuerzo es negativo. Entonces, si nosotros restamos ambos, noten que vamos a tener un esfuerzo en la parte superior máximo de tensión que se va a ir reduciendo a medida de que baja la profundidad. Y nosotros podríamos determinar en qué momento estos dos componentes se igualan, ¿no? El componente del esfuerzo vertical por el coeficiente de empuje activo se iguala al 2 veces raíz cuadrada de... En ese punto es este punto de acá. Se iguala, ¿no? Y de ahí ya empieza a superar el componente del esfuerzo vertical, empieza a superar a el componente de la cohesión. Y recién se empieza a generar un empuje de suelo. Toda esta zona se define como la zona de tensión, ¿no? Se está generando una grieta. En la práctica, en la realidad, si nosotros vemos esta situación, podríamos ver que se va a generar una grieta, porque el suelo está soportando tensiones, o sea, se le está generando tensiones al suelo que no puede soportar. Entonces están generando grietas de tensión, se denomina. Y algo que yo puedo determinar es la profundidad. ¿Hasta qué profundidad se está generando esa tensión que el suelo no está pudiendo soportar? ¿No? Y entonces lo podemos definir con esta ecuación, ¿no? Es el momento en el que el esfuerzo, o sea, este componente del esfuerzo vertical, coeficiente de empuje activo, como les decía, se iguala a la cohesión, a 2 veces la cohesión por raíz cuadrada de el coeficiente de empuje activo, ¿no? Entonces, ¿cómo va esto? O sea, esto es así, 2 veces la cohesión, raíz cuadrada del coeficiente de empuje activo. Este sería gamma z. A ese z le vamos a poner la profundidad de la grieta de tracción, z sub c, coeficiente de empuje activo, 2 phi raíz cuadrada de A. Si resuelvo, o sea, despejo, entonces voy a tener el valor. Acá algo he hecho 2 veces la cohesión. Ya, porque está dividiendo, ¿no? Claro, quedaría así, ¿no? Como está dividiendo, lo paso abajo el raíz cuadrada, ¿no? Sí, es lo mismo. Muy bien. Es importante saber de que para que alcance esta condición activa, ¿no es cierto? Fíjense que estamos viendo de que el suelo tiene que desplazarse. O sea, para que el suelo, el esfuerzo se vaya reduciendo, el esfuerzo horizontal se vaya reduciendo hasta un punto en el que ya no soporte justamente el estado de esfuerzo choque con el envolvente de ruptura, tiene que haber un desplazamiento. Y ese desplazamiento se va a alcanzar, acá hay ciertos valores más o menos, digamos, típicos, un rango de valores que dependen del suelo, del tipo de suelo. Fíjense si es un suelo granular o si es un suelo cohesivo. El desplazamiento horizontal que requiere para alcanzar esta condición activa está en este orden, ¿no? 0.001 veces h es la altura del muro, a 0.004 veces h en suelos granulares. Y 0.01 veces h a 0.04 veces h para rellenos
de suelo cohesivo. Entonces, más o menos nosotros podríamos tener cierto orden de magnitud de desplazamiento horizontal que va a alcanzar si es que nosotros diseñamos en una condición activa. Esto es importante porque tenemos que ver si ese desplazamiento puede generar algún tipo de asentamiento o daño en la parte superior, ¿no? Imagínense que acá yo tengo, ya habíamos hablado de esto, ¿no? Una vivienda de pronto, ¿no? Entonces acá se está generando ese desplazamiento, un desplazamiento lateral. Si esta altura del muro, por ejemplo, es, digamos, vamos a ponerle 10 metros, este desplazamiento lateral, ¿cuánto será si el suelo es un suelo granular, una arena, por ejemplo? ¿En qué orden estará? A ver, ¿quién me dice? El desplazamiento horizontal. Si la altura del muro es 10 metros, el suelo es una arena, ¿en qué rango de desplazamiento lateral estará si es que se alcanza la condición activa? A ver. No sería suelo granular, profesor. Claro, un suelo granular. Un suelo granular es una arena, ¿no? Una arena es un suelo granular. Una grava es un suelo granular. ¿Cuánto? (0.001 a 0.004 H). Claro, si H es 10 metros, ¿cuánto sería? Punto En 0. 0.01 a 0.04 en general. Sí, sí. Ya, pero en centímetros. De 1 a 4. 1 a 4. Ya ve, fíjense, ¿no? De 1, o sea, entre 1 centímetro a 4 centímetros sería el desplazamiento. Habría que ver ahora si ese 1 centímetro, o sea, si esos en promedio, digamos, son 2.5 centímetros de desplazamiento lateral, ¿qué va a implicar? O si nosotros tenemos ahí una edificación, podría generar ese desplazamiento un asentamiento que pueda dañar a la estructura. Noten la lógica, ¿no? Entonces, no lo vamos a ver por ahora, pero sí cuando ustedes hagan, por ejemplo, la hoja de cálculo, va a ser importante que puedan poner esa información como resultado, ¿no? Tanto como rango, ¿no? Diciendo, fíjese que si estás calculando en condición activa, el desplazamiento podría estar dentro de este rango. Ya está. Eso es una, digamos, respuesta bastante interesante, ¿no? Es complemento bastante interesante. Muy bien, entonces veamos un ejemplo. Se tiene un muro de retención, dice que de 6 metros de altura, soportará un suelo con un peso específico de 17.4 kilonewton por metro cúbico, un ángulo de fricción de 26 grados, con cohesión 14.36 kilopascales. Determine la fuerza activa de Rankine por longitud unitaria de muro antes y después de que ocurra la grieta de tensión y determine la línea de acción de la resultante en los dos casos. Fíjense que siempre que se habla de la grieta de tensión, se establecen dos momentos. Un momento antes, porque esta grieta de tensión va a aparecer progresivamente. No es que de un momento chasque los dedos y ¡fum!, aparezca la grieta, ¿no? Sino que
durante el proceso, durante el tiempo que se están generando los esfuerzos, el suelo pues va a ir soportando poco a poco los esfuerzos horizontales, las tensiones en este caso, y se va a ir agrietando, ¿no? Entonces nosotros podemos establecer dos momentos. Uno antes de que se establezca la grieta de tensión y otro después, ya una vez que se ha establecido la grieta de tensión en toda su profundidad. Habla de longitud unitaria, si les había explicado, ¿no? Que en este tipo de análisis bidimensionales, nosotros estamos viendo una sección, un corte, ¿no es cierto?, del muro que, digamos, a futuro, estamos estableciendo los empujes laterales, pero ese muro, obviamente, es un sistema tridimensional, entonces tiene un ancho, digamos, perpendicular a la sección. Típicamente ese ancho para este tipo de análisis bidimensionales es de 1 metro, ¿no? Y eso lo vamos a ver también con más detalle porque los esfuerzos que vamos a calcular pues van a ser, o las fuerzas van a ser fuerzas por unidad de longitud, ¿no? Por metro unitario, ¿no? Por longitud unitaria. Muy bien. Entonces, estamos hablando de que lo vamos a definir en la fuerza activa, nos dice. O sea, es una condición activa. Por lo tanto, lo primero que me interesará es evaluar esta relación de esfuerzos horizontal y vertical, denominada el coeficiente de empuje, en este caso activo. Coeficiente de empuje lateral en la condición activa, ¿no? Sería el nombre más apropiado. Lo vamos a determinar según la teoría de Rankine, que es la que hemos visto. Por lo tanto, depende del ángulo de fricción interna, en este caso 26 grados, y tenemos que el coeficiente de empuje activo es tangente cuadrado de 45 menos phi medios. Tangente cuadrado de 45 menos 13 grados. 26 es el ángulo, 13 grados phi medios. Nos da un valor de 0,39. Y la raíz cuadrada de ese valor es 0,625. Ojo con el ángulo, ¿no? El ángulo está en grados sexagesimales, ¿no? Cuidado en las hojas de cálculo o en los programas, que pues típicamente, por ejemplo, Excel utiliza radianes, ¿no? Entonces, si nuestro dato está en grados sexagesimales, tendré que convertirlo previamente a radianes y recién determinar el ángulo final, ¿no? Para usar la expresión trigonométrica de tangente. Obviamente, cuando ustedes hagan sus ejercicios o sus programas, tienen que ser validados, ¿no? O sea, tienen que resolver y ver si ese resultado está correcto. ¿Y cómo es la forma? O lo hacen manualmente el ejercicio, o lo resuelven de manera manual y comparan los resultados del programa con su solución manual, o buscan ejercicios ya resueltos en los que pues, puedan comparar. Adicionalmente, se va a esperar de que puedan utilizar un programa, digamos, comercial, que por ahí puedan buscar, conseguir, para también generar esta comparación. Porque siempre un programa tiene que ser verificado, validado, ¿no? Eso lo hace pues, robusto. Uno tiene la confianza de que su programa está solucionando el problema de manera adecuada, de manera correcta. Muy bien, tenemos h igual a 6 metros. Como tenemos cohesión, fíjense que va a haber el aspecto de la cohesión. Tenemos el componente del esfuerzo vertical, que va creciendo en medida de la profundidad. Podemos evaluar cuando z sea igual a 0. Fíjense que el máximo esfuerzo, un esfuerzo de tracción, será pues de menos 17.95 kilopascales, ¿no? Esta dimensión de acá. Menos 17.95. A 6 metros, el máximo esfuerzo que se puede generar será ya el total, ¿no? Será el esfuerzo vertical a esa profundidad, a 6 metros, que es justamente el gamma del suelo por h por el coeficiente de empuje activo, ¿cierto? Menos 2 veces la cohesión por
la raíz cuadrada del coeficiente de empuje activo. Y todo eso ya lo tenemos. Entonces, nos está dando que a 6 metros el esfuerzo lateral es de 22.77 kilonewton por metro cuadrado, o sea, kilopascales. Recuerden que esto se puede hablar en términos de kilopascales. La fuerza antes de que aparezca la grieta de tensión, pues va a estar definida por esta fórmula, ¿no? Que es un medio, es el área, ¿no es cierto?, del triángulo, un medio gamma por h al cuadrado, coeficiente de empuje activo, menos 2, o sea, estamos hablando de que es el área de este triángulo, vamos a ponerle 1, y el área de este triángulo, 2. Este es el área 1 y este es el área 2. Estamos hablando de que la fuerza activa antes de que aparezca la grieta de tensión es de 14.46 kilonewton metro. Fíjense, ahí está la unidad, ¿no? Es un tema de fuerza por unidad de longitud, ¿no? Por un metro de ancho. ¿Dónde se ubica la fuerza resultante? Porque también nos pide determine la línea de acción. La línea de acción se refiere al punto donde está actuando esta fuerza de empuje lateral. Entonces, si nosotros tomamos momentos del área de los diagramas de presión respecto al fondo, o sea, nosotros podemos determinar respecto a este punto, ¿no? Imagínense que tenemos una fuerza resultante, vamos a ponerle 1, creo que le estamos poniendo con P, ¿no? P1, tengo acá un P2 y acá sería la P activa total, ¿cierto? Que es la suma de ambas. Entonces tengo P activo por Z, esta sería Z, que sería digamos, el punto de acción, la línea de acción donde está actuando. Como es un triángulo, sería H tercios, porque eso está actuando en el centro de gravedad. Recuerden, ¿no? Las fuerzas resultantes actúan en el centro de gravedad de las figuras correspondientes, ¿no? Este sería H medios. Y entonces tengo la solución. Estaría actuando a menos 5.45 con respecto a la base, ¿no? O sea, 5.45 para arriba. Luego, la fuerza activa después de que aparece la grieta de tensión, fíjense que ya no se incluye esta fuerza, ¿no? O sea, ya no se incluye este ángulo, esta área, ¿no? Solo tenemos esta área de este triangulito. Fíjense que el área, esta altura de acá, va a ser H total menos Z sub C, ¿no? Z sub C es este de acá, la profundidad de la grieta de tracción. El área de este triángulo vendría a ser un medio, altura, H menos Z sub C, por la base, ¿no? Y la base acá es gamma H, K sub A, menos 2C raíz cuadrada de K sub A, ¿no? Esa sería la base. Solo, fíjense que cuando ya ocurrió la grieta de tracción, acá se genera pues una grieta, ¿no? Entonces ya no hay contacto del suelo con, o sea, en el suelo, ¿no? Porque hay una separación, una grieta es una abertura, ¿no? Entonces ya no se está generando esfuerzos ahí. El único que está generando esfuerzos es el suelo por debajo de la grieta de tracción, que es esta área de acá, son esos esfuerzos laterales que están acá. Para determinar la fuerza resultante de esta área, recuerden que yo calculo con el área de la figura, ¿no? Y me estará dando 38.25 kilonewton metro. Y la resultante estará pues a H tercios, eso ya lo habíamos visto, sería H tercios solamente de la figura, ¿no? Creo que acá, claro, acá no es Z sub C, ¿no? Los he confundido, creo.
digo, Z rayita. La posición antes de la grieta, que se ocurra la grieta de tracción, está pues, o sea, definida por la resultante que habíamos visto, ¿no? O sea, que es 5.45 metros. O sea, estará pues por acá, ¿no? Si es, digamos, estará por más o menos por acá, ¿no? Esta posición de esta línea azul que está aquí es la resultante después de la grieta de tracción. Y esta sí está actuando a H tercios. H tercios, pero de este triángulo, ¿no? De este triángulo que la altura es H menos Z sub C. Que por lo tanto es de 1,12 m. Y como dato adicional, ¿cuánto es la profundidad de la grieta de tensión? Acá está, que es 2.64. A ver, analicen un poco. Pregunten si es que hay algo que preguntar. Ingeniero, yo tengo una duda. Sí. En la diapositiva anterior, en la fuerza activa, eh, imagino que la fórmula es de 1/2 por el peso específico por la altura al cuadrado y por el caso va. En este caso me sale otro resultado, no sé a qué se debe. A ver, ¿cuál? ¿Dónde? En la diapositiva anterior, Acá. para la fuerza activa. ¿Acá? Sí, en la fuerza activa, ingeniero. Ya, la fuerza activa antes. Ya, ¿dónde está Sí. tu...? En la parte de 1/2 por el peso Ajá. específico, ese resultado me sale diferente, me sale 313.2. ¿Pero qué es? ¿Qué es lo que...? Creo que acá está... Falta el gamma, creo, ¿no? A ver, porque sería... a ver. Sería 1/2 gamma, que gamma es 17.4 por H, H es 6, ¿no es cierto? Al cuadrado por el coeficiente de empuje activo, que es 0.39. ¿Cuánto? ¿Así lo has resuelto? Ok, ingeniero, no lo había elevado al cuadrado, disculpe. Ya. Está bien, está bien. Qué interés, más bien, genial que estés resolviéndolo. Espero que todos estén haciendo lo mismo. Obviamente pueden haber errores, ¿no? Cualquier detalle, omisión, es importante resaltarlo. Y como ven, compañero está resolviendo, está en una condición activa de, de, de aprendizaje. O sea, él mismo está resolviendo a ver si sale bien, de repente por ahí hay un error. Fíjense que le ha salido un resultado distinto y entonces lo ha observado. Profesor, acá está ocurriendo esto, parece que está mal. Perfecto, lo revisamos. Y ahora fíjense que se da cuenta de que, miren, le faltaba el cuadrado. Entonces, yo estoy seguro de que de acá en adelante ya no se va a olvidar pues que es la h al cuadrado, por ejemplo, ¿no? Porque es justamente una forma, muchas de las formas como nosotros aprendemos, cómo asociamos algo. Lo vamos a relacionar con la experiencia que estamos viviendo. Porque si ustedes están de manera pasiva, escuchando en su cama, echados, tomando su desayuno, evidentemente ahí pues el aprendizaje va a ser pues mínimo, apenas pues se podrá hacer, ¿no? Entonces, te felicito porque estás ahí detrás de los ejercicios y eso es muy importante. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta?
Profe, yo tengo una duda. Sí. Respecto a ese factor de cohesión de C', o sea, de C', ¿cómo se determina ese valor? ¿Qué dato, cómo puedo conseguirlo? Porque no recuerdo muy bien ese tema. ¿Cuál, perdón? El C', que es igual Ah, a ya, 0.36. la cohesión. Sí, valor de cohesión. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo la O obtenemos? sea, sí, Bueno, básicamente hay que, o sea, primero hay que determinar, eso en realidad lo mejor, lo más, digamos, válido es hacer un ensayo triaxial, ¿no? Porque ese ensayo triaxial nos va a poder mostrar que efectivamente puede haber este componente de cohesión. Recuerden un poco, o repasen en todo caso, el tema de resistencia al corte de los suelos. Hay unos mecanismos de resistencia. El suelo puede generar resistencia en base a dos mecanismos. Por un lado, la fricción, que es el rozamiento que hay entre partículas, que se define por el ángulo de fricción. Y el otro aspecto, el otro componente es la cohesión, que es una cohesión aparente, es una cohesión que de pronto se podría interpretar como una adhesión, como una suerte de unión a nivel físico-químico que hay entre partículas. Entonces podría haber, por ejemplo, imagínense que cómo se unen, no sé, pues a ver, pongamos este ejemplo, ¿no? Ustedes cuando insertan un clavo en la pared, ¿no? ¿Por qué el clavo lo insertan, de hecho, a golpes, ¿no es cierto? O sea, con un martillo le van dando golpes hasta que penetra, digamos, en la pared. Imagínense, es una madera, ¿ya? Estamos insertando el clavo en una madera. ¿Por qué yo no lo puedo arrancar? ¿Por qué yo no cojo con mi mano y no lo puedo sacar fácilmente? ¿Por qué me genera una fuerza bastante considerable en la que no puedo yo coger con mi mano y sacarlo el clavo luego de haber clavado? Porque no es que le haya puesto algún tipo de pegamento ni nada, ¿no? Porque hay una fricción muy alta entre el material del clavo y la madera. Se está generando una fricción entre las partículas. Entonces ese clavo está trabajando netamente a fricción. Se podría determinar un ángulo de fricción porque hay un rozamiento ahí. Ahora, ¿qué pasaría si aparte de antes, digamos, de insertar el clavo, yo embadurno justamente con un pegamento al clavo y luego lo clavo? Fíjense que ahora la fuerza para que yo pueda extraer ese clavo va a ser mucho mayor, ¿no? Porque no solamente está el componente de la fricción que va a haber, sino también una suerte de adhesión gracias al pegamento. Y a las partículas se están uniendo unas con otras a nivel químico. Porque lo que hace justamente el pegamento es eso, ¿no? A nivel molecular entra otro componente y genera un enlace con las moléculas tanto de madera como la del clavo, ¿no? De acero, y entonces genera una fuerza de unión. La cohesión es algo así, ¿no? Es una unión a nivel molecular que puede generarse entre partículas, ¿no? Y si hay suelos que tienen esa característica, entonces se va a reflejar en este ámbito de la cohesión. ¿Cómo se puede demostrar que tiene o no este ámbito de resistencia cohesiva? Es haciendo un ensayo triaxial, ¿no? A un suelo que tiene, o sea, un suelo en condiciones inalteradas, ¿no? En la que no se rompe, digamos, su estructura de formación del suelo. Entonces, ya saben ustedes, hay diferentes tipos de ensayos de triaxiales, dependiendo de cómo queremos que se digamos, simule, digamos, esta condición de esfuerzos, pero ahí se demostraría, ¿no? Se puede determinar, ese básicamente, ¿no? Ahora los ensayos CPT, por ejemplo, in situ, también podrían correlacionar su resistencia con este ámbito de la cohesión. Y acá viene lo interesante, ¿no? Las arenas, digamos, que tienen cierto grado por más que tengan cierto grado de finos, típicamente no suelen tener mucha cohesión. Se desprecia ese ámbito de cohesión. Por otro lado, una arcilla, cuando lo analizamos en una condición no drenada,
su principal, más bien, componente resistente va a ser esta cohesión. Pero todo eso es resistencia al corte, todo eso es el curso de cimentaciones que ustedes ya han llevado. O sea, hay que repasar ese tema si es que están habiendo dudas. ¿Estamos? Profesor, una consulta. Sí. Le iba a preguntar en caso del nivel freático, pero justo creo que hay un ejemplo abajo, ¿no? Sí. Ok. En el caso del nivel freático, como les decía, creo, la clase pasada, así como si fuese un cambio de estrato, o sea, ¿qué significa que haya un cambio de estrato? Cambian los parámetros, ¿no? Si yo tengo un parámetro X en un estrato y cualquiera de esos parámetros cambia en algún punto, en algún nivel, en algún punto de profundidad, entonces está generándose un nuevo suelo. Porque si cambia el ángulo de fricción, si cambia la cohesión, si cambia el peso específico, cualquier cambio en esos parámetros está generando otro estrato. El nivel freático va a generar ese cambio. De repente no en términos de parámetros, porque a veces los parámetros los definimos en condiciones saturadas, entonces podría que ya intervenga, digamos, el tema del nivel freático en los parámetros, pero sí, por ejemplo, va a cambiar el peso específico. Ya no va a ser un peso específico seco o húmedo, sino será saturado. Todos los espacios vacíos están llenos de agua, el suelo pesa más. Y aparte de que el nivel del agua, el nivel freático, es como está, digamos, el agua introducida dentro de todos los vacíos del suelo, va a generar una presión de poro, ¿no? Esta presión de poro, que evidentemente va a generar una presión hidrostática. Y el agua, al ser un elemento isotrópico, esa presión la va a generar en igual magnitud en todas direcciones. Por eso es que no puede flotar, ¿no? Porque hay una presión de empuje hacia arriba, se va a generar una presión lateral, por lo tanto va a afectar a los empujes del muro lateralmente. Es una presión hacia abajo, por eso es que se están generando esfuerzos efectivos. Entonces, en igual magnitud en todas sus casas. O sea, acá justamente hay un ejercicio, ¿no? Un ejemplo de lo que podría ocurrir cuando hay nivel freático y cómo se resolvería, ¿no? Nos dice, el muro que está en la figura puede ceder lo suficiente para desarrollar su estado activo, ¿no? Entonces se va a desplazar lo tanto como para generar esta condición activa. Dice, determine la fuerza activa de Rankine por longitud unitaria y la ubicación de la línea de acción resultante. Entonces, dos estratos, ahí tenemos la altura de cada uno de los estratos, vamos a llamar estrato 1, ¿no? Y abajo, por debajo del nivel freático, le vamos a dar estrato 2. Por ahí los subíndices, ¿no? Φ1, C1, Φ1 es 30 grados, C1 es 0 grados, o sea, no 0 kilopascales, no hay cohesión. Es un suelo netamente granular, netamente friccionante, si quieren. Por debajo del nivel freático, el peso específico ya es saturado, hay un ángulo de fricción mayor, denota que es un suelo que es probablemente más granular o está en una condición un poco más densa, ¿no? Por lo tanto, su ángulo de fricción, su rozamiento que hay entre partículas es mayor. Tampoco tiene este ámbito físico-químico, digamos, de unión entre partículas, que es la cohesión. Por lo tanto, netamente es un suelo friccionante o granular, ¿no? Muy bien. Entonces, como la cohesión es 0, ¿no? Todo este parámetro que acá estaría 2c phi raíz cuadrada de caso a, todo eso se hace 0, ¿no es cierto? Entonces solo nos quedamos con el primer componente que depende del, digamos, esfuerzo vertical, ¿no? Y el esfuerzo vertical depende del peso específico por la altura y el coeficiente de empuje activo. Como los dos suelos son distintos, tienen parámetros de fricción diferentes, cada uno tendrá su propio coeficiente de empuje activo.
porque recuerden que el coeficiente de empuje activo depende del ángulo de fricción. Entonces, para el suelo 1, el estrato superior, el coeficiente de empuje activo será 1/3. Y para el estrato inferior, su ángulo de fricción es 36, por lo tanto, el coeficiente de empuje activo es 0.26. ¿No? Dos coeficientes de empuje. O sea, van a generar esfuerzos laterales distintos porque son suelos con parámetros diferentes. Podemos hacer una tabla, ¿no? Podemos hacer una tabla para calcular el empuje activo a diferentes profundidades desde la superficie del terreno, ¿no? Entonces, este es nuestro punto de referencia. Acá el Z es igual a 0. Por lo tanto, los esfuerzos son iguales a 0. Para la primera parte del primer estrato, como solo hay suelo, no hay otro, digamos, componente que pueda generar empuje lateral, por ejemplo, una sobrecarga, ¿no? Entonces, estamos hablando de incrementar el esfuerzo lateral linealmente hasta llegar a un máximo, ¿no? Este máximo se va a referir a el coeficiente de empuje activo del estrato 1 por el gamma del suelo por la altura, vamos a ponerle 1, ¿no? Entonces este es H1 y este será H2. Si resolvemos, tendría que darnos 16.27 kilopascales, ¿no? Porque en este caso el coeficiente de empuje activo 1 es de 1/3, ¿no? Gamma es de 16 y H1 es 3.05 metros. Yo lo pongo en una tablita, ¿no? Fíjense que a 0, el esfuerzo horizontal el esfuerzo vertical, este es el esfuerzo vertical, 0, coeficiente de empuje activo 1/3, por lo tanto el coeficiente horizontal, este es el coeficiente horizontal, el esfuerzo horizontal, perdón, en la condición activa, es 0, presión de poro, no hay agua, por lo tanto 0. Justo a 3.05 va a ocurrir esto, ¿no es cierto? Que es este valor de 16.27. ¿Por qué? Por 3.05, el esfuerzo vertical es 48.8, 16, que es el gamma por H1, coeficiente de empuje activo del estrato superior, 1/3, por lo tanto el esfuerzo horizontal, 16.27. No hay agua todavía, 0. Presión de poro, 0. ¿Qué está ocurriendo? Una vez que yo pase al siguiente estrato, lo que va a ocurrir es de que yo puedo hacer, ¿se acuerdan ese artificio, no? Todo este suelo que está por encima me va a generar una suerte de sobrecarga en este punto, ¿no? Esto como para hacerlo de manera, digamos, para poder resolverlo. ¿Cuál es la magnitud de este esfuerzo, de esta sobrecarga? Será el gamma por H, ¿no? Ahora, para convertirlo, este esfuerzo vertical, esta sobrecarga vertical, para convertirla a un empuje lateral, se va a definir como, o sea, hay que multiplicarlo por el coeficiente de empuje activo 1. No, 2, ¿no es cierto? ¿Por qué 2? Porque lo que estamos queriendo calcular es el empuje de esta sobrecarga debajo. O sea, los esfuerzos están acá, en la parte inferior. O sea, los esfuerzos de esta sobrecarga se están generando debido a esta sobrecarga ficticia que estamos poniendo acá, pero en el suelo 2. Y este suelo 2 tiene su propio coeficiente de empuje, ¿no? Que es igual a 0.26. Y recuerden que como es un esfuerzo que es muy extenso, en el sentido horizontal,
este valor va a ser constante. Y acá está, ¿no? El gráfico. Constante. Entonces, este valor, esta magnitud, tendría que resultar siendo gamma por H1 por el coeficiente de empuje activo 2. Entonces ya hemos simulado lo que está ocurriendo por el estrato 1, que está generando un empuje lateral por debajo del nivel de cambio de parámetros, que en este caso es el nivel freático. Luego, el propio suelo 2, ¿no? Este es el suelo 2. El propio estrato 2 está generando un empuje. Ese empuje va a ir creciendo en profundidad dependiendo de su peso específico, ¿no es cierto? Peso específico, este valor tendría que ser el gamma por H, pero este gamma es el gamma saturado por H, 2 por el coeficiente de empuje activo, 2. Y por último, ¿quién más está generando empuje lateral? El nivel freático. Aquí sí hay presión de poro, que en el nivel freático la presión de poro es igual a 0, y en la parte máxima será pues el gamma, pero del agua, por la altura de agua que está bien. En este caso coincide con la altura H2, ¿no? Y eso tendría que ser 29.92. ¿No? Entonces, justo por debajo ya del nivel freático, el esfuerzo, justo en esa línea de 3.05, el esfuerzo es 48.8. Pero ya cambia a ser el suelo 2, entonces su coeficiente de empuje activo es 0.26. Por lo tanto, el esfuerzo horizontal que se está generando justo en ese punto del 3.05 debajo del nivel freático es 12.69. La presión de poro todavía no crece, está en 0. Y a 6.1, el esfuerzo vertical va a ser 76.83, haciendo de que el esfuerzo horizontal sea de 19.98, ya en conjunto. Me parece que este 19.98 es todo esto, ¿no? Hasta ahí. Y también está el tema del agua, que es el peso específico del agua por su altura de agua, que es la altura 2. Entonces, fíjense, tenemos 4 áreas. Cada una de las áreas va a generar su propio empuje lateral, ¿no? Su resultante. Entonces, acá habrá una resultante. Vamos a ponerle P1. Esta que está actuando a P2. Esta de acá que sería P3. Y esta otra de acá que sería P4. ¿Mm? Bueno, acá le he puesto área 1, área 2, área 3, área 4. Y el área pues va a corresponder a cada una de las áreas de las figuras, ¿no? Si son triángulos, es un medio, base por altura. Si son rectángulos, que es el P2, base por altura. Noten acá el triángulo 3, ¿no? Que sería justamente solamente esta parte, ¿no? Que es de 19.98 menos 12.69. Dando un resultado de 120.26 kilonewton metro. Esa sería la resultante total, ¿no? La suma de todos. Estamos hablando de una fuerza resultante final, PA. ¿Dónde está ubicada? Hacemos lo mismo, ¿no? Generamos un momento respecto al punto, por ejemplo, este punto O. Estaríamos hablando de este punto O. Tenemos la magnitud de las fuerzas, tenemos el brazo de momento, que sería la distancia que hay con respecto a este punto de giro, y entonces podemos igualar esos momentos que van a generar, definiendo que esta línea de acción va a ser de 1.81 metros. ¿Qué tal?
noten que se complica un poco cuando hay un estrato, ¿no? Adicional. Puede ser un estrato distinto, puede ser el nivel freático. ¿Qué pasará si hay 3 estratos, 4 estratos? Que es un poco difícil de repente de ver en la realidad. A veces incluso desde un punto de vista práctico se uniformiza, ¿no? Pero igual podría resolverse de manera numérica si es que hay 2, 3, 4 estratos. Pero el procedimiento es el mismo, noten. Justamente ahí está la gracia del programa, ¿no? De la hoja de cálculo. De hecho, va a haber mayor puntaje si es que puede resolver más situaciones. Porque si me plantean una hoja de cálculo que resuelva una posición, por ejemplo, un muro con un estrato, sin la posibilidad de poner nivel freático, sin la posibilidad de poner sobrecarga, sin de repente poder cambiar, o sea, sin cohesión. Fíjese que estoy limitando, no estoy haciendo una situación muy particular. Entonces, sería pues muy básico, ¿no? La idea es de que yo, como usuario, pueda ingresar y decir, a ver, tengo 2, 3 estratos, ya que me lo resuelvan. Sí, René. Sí, ingeniero, tenía una consulta. En la parte del área 3, al peso específico saturado, siempre que contenga nivel freático, ¿se le va a restar el peso específico del agua? Sí, porque hay un tema ahí del esfuerzo, digamos, efectivo, ¿no? O sea, estamos hablando de que como está viendo nivel freático, entonces el agua también está generando un empuje, ¿no? Entonces está restándole, digamos, ese peso. Está quitándole el peso o sea, el peso específico es un peso, ¿no es cierto? Por unidad volumétrica. Entonces, si hay agua, el agua está como que queriendo hacerlo flotar, ¿no? Esa es una condición sumergida. Entonces, como les decía, ¿no? El agua genera esta presión isotrópica, ¿no? Tanto en sentido vertical como en sentido horizontal. En el caso del sentido horizontal nos está generando un empuje lateral, pero en el caso del sentido vertical nos está generando una suerte de levantamiento flotando, digamos, ¿no? Una suerte. ¿Por qué no flota el suelo? Porque su densidad es mayor, ¿no? Es mayor que la del agua. O sea, la fuerza de empuje es menor que la fuerza debida a la masa de las partículas sólidas, ¿no? O sea, que es una fuerza que está, digamos, definida por la aceleración de la gravedad. La masa por gravedad es esa fuerza de peso. Y el empuje es una fuerza vertical en sentido opuesto. Pero como no es tan alta, entonces el suelo no flota. Flotaría un cuerpo, digamos, un ser humano, flota en el agua porque justamente su peso en cuanto a densidad es menor que la del agua. Entonces, ese empuje vertical está venciendo, generando lo que denominamos una flotación, ¿no? Entonces, sí, hay que reducirlo al sumergido, ¿no? Peso específico sumergido. Acá me olvidé, ¿no? No le puse. O sea, acá sería saturado menos el peso específico del agua, perdón. Ese acá es sumergido. ¿Está sano? Buena pregunta. Sí, Julio. Profesor, acá el problema nos presenta un solo tipo de suelo y ya que hay un nivel freático, entonces debajo de ese nivel es que cambia el ángulo de fricción y la cohesión. ¿Es eso o es que son dos tipos de suelo? Sí se podría interpretar como dos tipos de suelo.
Porque en realidad el ángulo de fricción va a estar asociado pues a esa condición en la que esté, pero también a justamente el mecanismo de resistencia. Entonces, si yo veo que este ángulo un ángulo es 30 y el otro es 36, yo podría presumir de que el de abajo es un suelo, por ejemplo, más granular, tiene más fricción. Evidentemente porque su ángulo de fricción es mayor. Entonces, sí podría, digamos, interpretarse que es otro tipo de suelo. Pero también está el efecto del agua, ¿no? O sea, aparte. Ajá, sí, esa era mi duda justamente. El agua, imagino, alterará el ángulo de fricción de un suelo. Claro, sí. Pero cuando nosotros hacemos un ensayo triaxial, por ejemplo, muchas veces lo hacemos en condiciones saturadas. O sea, ya consideramos el efecto del agua. Incluso el de arriba, ¿no? No necesariamente lo vamos a hacer en una condición seca. ¿Por qué? Porque nosotros todavía estamos en un ámbito de la mecánica de suelos tradicional en la que o el suelo está seco o el suelo está saturado. No sé si lo han percibido eso en ingeniería de cimentaciones. Porque cuando nosotros hablamos de un suelo parcialmente saturado, esta relación que nosotros conocemos como que determinamos el esfuerzo efectivo, fíjense que acá hay el esfuerzo total menos la presión de poro. Esta sirve cuando el suelo está saturado completamente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando el suelo está parcialmente saturado? Resulta que acá hay un valor K que nadie nos enseñó en mecánica de suelos, ni en mecánica de suelos, ¿no? Que se ve este esfuerzo, que depende justamente de la saturación. Y que, digamos, afortunadamente, si la saturación es del 100%, este K es igual a 1. Entonces, típicamente nosotros en mecánica de suelos tradicional, como les digo, asumimos de que o el suelo está saturado o el suelo está seco. No trabajamos en términos de suelos parcialmente saturados, porque aparte de convertirse esta fórmula para determinar los esfuerzos efectivos, también hay otros efectos de succión, otros esfuerzos que se están generando en el suelo. Nosotros nos vamos a un lado conservador, que sería asumir de que el suelo está saturado, ¿no? Y así hacemos el ensayo. O sea, estos parámetros que ustedes ven típicamente ya se generan en un suelo que está saturado y se evalúa en esa condición más desfavorable. O sea, ya incluye el tema de, inclusive si es que el suelo no está saturado. O sea, en la realidad es como que el suelo 1 que está acá arriba, aparentemente no tendría que tomarse en cuenta el agua porque el nivel freático está por debajo. Pero en laboratorio, para un tema de conservador, se asume de que está saturado y se determina en base a eso el ángulo de fricción. Entonces ya inherentemente el parámetro está incluyendo el aspecto del nivel de agua. Entonces, más que está cambiando por el efecto de la propia distribución de las partículas, su propia densidad, su propia compacidad, por ello es que están cambiando los parámetros. Y claro, los otros efectos del nivel freático que estamos viendo, ¿no? En temas del peso específico y el empuje lateral que va a generar. Ya, muy bien, ahorita tomamos listo. ¿En algún caso involucra reemplazo del suelo? Claro. Por ejemplo, cuando nosotros construyamos, si quieren lo pongo por acá, a ver. Imagínense que nosotros vamos a construir el muro. Tenemos acá a ver. Ya.
tengo el terreno, ¿no? Mi terreno, el terreno natural. Y yo quiero decidir hacer mi muro de contención. El muro de contención vendrá por acá. Fíjense, tendrá un pie. Todo eso lo vamos a definir en la etapa de diseño, ¿no? Cuánto es las dimensiones de este muro de contención. Pero fíjense que para construir, yo no voy a poder hacer esto, ¿no? De ir al terreno. No típicamente. Puede pasar, pero no típicamente, en el cual yo pueda cortar el suelo de esta forma. Ni siquiera tendría que cortar acá el suelo, ¿no es cierto? Verticalmente para poder construir la cimentación de mi muro. Y fíjense que aún así yo tendría que rellenar esto, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre más habitualmente? Que yo no puedo cortar verticalmente. Entonces voy a tener que cortarlo con un cierto ángulo temporal, ¿no? O sea, acá va a haber un cierto ángulo. Y obviamente lo que tengo que rellenar es todo esto. Pregunta. Imagínense que este relleno yo lo voy a hacer con un relleno granular, lo voy a hacer compactado. Ustedes saben, han estudiado compactación de suelos, han estudiado pues el efecto de la compactación y este suelo va a tener, por ejemplo, una cohesión diferente a cero, un ángulo de fricción diferente a cero, que va a ser pues considerable porque es un suelo compactado. Y esta es la cohesión que es igual a cero, digamos, del suelo natural y un ángulo de fricción diferente a cero, ¿no? Bueno, le voy a poner acá 1 para que me responda. Parámetros 1, parámetros 2. ¿Con qué parámetros, la respuesta es 1 o 2, diseñarían su muro de contención? ¿Qué parámetros son los que utilizarían en esta condición para definir el empuje lateral? Porque eso es lo que va a generar los parámetros, ¿no? El empuje lateral de suelos que me va a, digamos, finalmente decidir el diseño, las dimensiones del muro. Ahí yo realicé 2. ¿Qué más? 1 o 2. ¿Con qué parámetros yo diseño? ¿Con los de relleno o con los del suelo natural? Gabriel dice 1. Uno. 2 por ahí Bruce. 2 Fabiana. Julio 1. Si bien va a depender justamente de este ángulo, pero típicamente el suelo que está generando el empuje va a ser el suelo de relleno. Porque fíjense que acá se está generando la superficie de falla y el suelo que está generando el empuje realmente va a ser el suelo de relleno. Entonces, en casos determinados, yo podré diseñar con los parámetros del relleno. Porque ahí está interactuando, ¿no? Es el suelo, es este suelo de relleno el que podría generar el empuje lateral. Obviamente, vamos a verlo más adelante, yo tendré que hacer ciertas verificaciones, ¿no? De repente de estabilidad global, ¿no? Por ahí una superficie de falla, donde sí se involucre los parámetros del suelo natural, pero para el diseño del muro va a ser, digamos, habitual, no es algo extraño, que se diseñen con los parámetros del suelo de relleno que se va a poner detrás, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque fíjense que dónde se va, según un ranking, ¿dónde se está produciendo la superficie de falla? Se está produciendo justamente por acá, ¿no? Imagínense por ahí, ¿no? Si este es 45 más phi medios, ahí es, y todo este suelo justamente es el que se está movilizando, ¿no?
el que se estaría desplazando, el que estaría generando el empuje lateral. ¿Y ese suelo qué parámetros tiene? Los parámetros del suelo de relleno. A ver, discúlpeme un segundo, por favor. Ya. Muy bien, sí, ahorita tomo la lista, Geraldine, gracias. Entonces, vamos a darnos un break, son 10:30, y luego volvemos. 10 minutos, por favor, estírense, es una pausa activa, recuerden. Es para tomar un café, no es para tomar desayuno completo con pan con chicharrón, ¿no? Es un cafecito para moverse un poco y podamos volver un poco más frescos. Luego tomo la lista. 10 minutos, por favor.
Profesor, disculpe si está hablando, tiene el micrófono apagado. No, estamos en break. Faltan 5 minutos.
Muy bien, continuamos. Vamos a tomar lista. Por favor, recuerden todos prender sus cámaras para validar la asistencia. Si les llamo y no están con su cámara encendida, paso. A ver, Denilson Arce. Javier Barbosa. Presente, profesor. ¿Me logra ver? No te veo. Arce Díaz, presente, profesor. Profe, ¿me escucha? Sí, Más bien. ya te vi. Ok, Arce Díaz, presente. Javier Barbosa también. Gabriel Briceño. Presente. ¿Se debe ver mi cámara, por favor? Sí. Gracias. Dayeli Campos. Valentina Canchanya. Presente, profesor. No te veo. Sí, estoy con la cámara prendida. A ver. Ya. René Cárdenas. Cárdenas presente, ingeniero. Gracias. Gianfranco Chávez. Edward Chirinos. Chirinos, presente. Gracias. Cristian Franco. Franco, presente. Brian Guamán. José Huertas. Presente. José Hidrogo. Profesor, Lucas. buenos días. Disculpe. ¿Quién eres? Brian Guamán, disculpe. Había tenido problemas y estaba reiniciando mi router, disculpe. Ya. Lucas Luyo. Presente, profesor Luyo. Gracias. Estefano Marangón. Presente, profesor Marangón. Gracias. Jorge Martínez. Presente, profesor. Buenos días. ¿Sí me logra ver? Buenos días. Sí. Mauricio Mesías. Presente. Presente. Gracias. Diego Mestas. Presente, ingeniero. Voy a prender mi cámara. Disculpe. Ya. Presente, ingeniero. Diego Mestas. Gracias. Ya tengan la cámara prendida, por favor, para agilizar. Aldo Morales. Presente, profesor. Buenos días. Gracias. Gerson Orellana. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Denis Osorio. Presente, profesor. Buenos días.
Gracias. Kevin Palermo. Presente, buenos días. Julio Pariona. Profesor, Ariana presente. Gracias. Walter Pérez. Buenos días, profesor. Presente. Gracias. Fernando Quispe. Presente, profesor, presente. Geraldi Regalado. Presente, profesor. Gracias. Bruce Rodríguez. Sí, profesor, presente. Hugo Rojas. Presente, profesor. Donna Rojas. Jordan Ruiz. Richard Sacha. Presente. Richard Sacha, no te veo. Presente, sí, mi cámara está prendida, profesor. A ver, ya, ahora sí. Gracias. Y hay que hablar un poco porque resalta la cámara cuando habla. Si habla un poquito, no la resalta. Claudio Sáenz. Presente, Sáenz, buen día. Gracias, así. Fabiana Sándiga. Presente, profesor. Gracias. Príncipe Sedano. Presente, profesor. Robert Sotaya. Presente, profesor. Gracias. Cristian Tafur. Presente, profesor. Gracias. Fiorella Trigoso. Presente, profesor. Gracias. Maicon Vallejos. Buenos días, profesor, presente. Gracias. Edwin Vázquez. Presente, profesor. Gracias. Eduardo Vega. Presente, profesor. Willy Vilela. José Villavicencio. Presente, ingeniero. Gracias. Álvaro Sea. Presente, ingeniero. Jordan Ruiz. ¿Alguna pregunta? Profesor Donna Rojas, presente. Ruiz, no te escucho. Donna, no te veo. Dijimos que de celulares no vale la Profesor, no sé si se me puede ver. ¿Qué? Recuerden que de celulares no se toma asistencia. Disculpe. Ya habíamos indicado de que de celulares no se toma asistencia porque no es una condición apta para llevar clases. Sí, es que lo estoy llevando desde una computadora que no tiene cámara. A ver, muéstrame la computadora que no tiene cámara. Aquí está. Te veo a ti nomás. Aquí está. El este. ¿Estás en la universidad? Pero se ve desde acá. Entraba desde el celular para que se vea la cámara. Ya, bueno, lo voy a poner por esta vez, pero ojo que no es así, ¿ya? O sea, tienen que tener su cámara bien puesta con todo el sistema, ¿no? Ya, bueno.
Igual, Jordan, por favor, tu micro, no sé qué está fallando, pues no te escucho y no te puedo tomar asistencia de esa forma. A ver, un segundo, por favor. Profesor, disculpe, al final de la clase nos podrá pasar el PPT con sus apuntes que ha hecho. Ah, con los apuntes, creo que no, porque creo que lo borro cada vez que le pongo borrar. Se van borrando. Ah, ok. No está permanente. No. Delegado que tome foto. Pero está el video también. Ok. Ah, claro, en el video también. Ok. Ahora, ustedes tendrían que estar tomando sus apuntes también, ¿no? Ya en tiempo real. Más práctico. Igual, gracias, profesor. A ver, un segundo, por favor. No sé qué pasó acá. Se ha bloqueado mi computadora, ¿no? ¿Qué está pasando? Ya. A ver. Ahora, fíjense, noten que ranking, para determinar este famoso coeficiente de empuje activo, ¿no? Definirlo como tangente cuadrado de 45 más phi medios, ha llegado a esta conclusión dado que ha establecido ciertas condiciones iniciales, ¿no? Por ejemplo, que el muro es un muro vertical, liso, que no hay fricción entre el suelo de relleno y el propio muro, ¿no? Este muro es un muro inflexible, o sea que va a poder desplazarse de manera rígida, no hay fricción entre el suelo y el muro, y esta parte superior de acá es horizontal, ¿no? Bajo esas condiciones es de que él analiza el famoso ángulo de 45 más phi medios, ¿no es cierto? Y determina que el coeficiente de empuje activo es tangente cuadrada de 45 más phi medios. Esa es una situación particular. Por lo tanto, no es aplicable en todos los casos que nosotros tengamos en la realidad. Esa es una situación puntual. Es una aproximación para ciertas condiciones específicas. Entonces, de ahí que nace una serie de autores que parten de la solución de ranking, ¿no? De la forma como ha llegado a esa conclusión, pero quieren generalizar para diferentes otros casos que podrían presentarse en la realidad. Fíjense,
Chu, el 91, por ejemplo, dice, para un relleno granular, recuerden que, ¿no es cierto?, le estábamos diciendo de que el relleno es el que va a influir en el empuje lateral. Típicamente un relleno granular va a tener un ángulo de fricción igual, una cohesión igual a 0, por lo tanto, se enfoca él en esta condición. Es una condición que podría ser, digamos, más usual, y aparte le incluye este ángulo de inclinación que podría tener la parte superficial del relleno. O sea, ya no es horizontal. Para Rankine, este alfa es igual a 0, o sea, es un ángulo horizontal. Y entonces entra Chu diciendo, ¿qué pasaría si el ángulo cambia? O sea, si hay un ángulo acá, ¿no? Un ángulo puede ser positivo, puede ser negativo, fíjense, un ángulo hacia abajo, o sea, si el terreno va en esta pendiente. ¿Qué ocurre con esta, digamos, con esta deducción, con este análisis del coeficiente de empuje lateral y por ende el esfuerzo horizontal, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo Chu? Incluir variables. Va a incluir, por ejemplo, el ángulo alfa, va a incluir el ángulo de inclinación, porque recuerden que para Rankine este ángulo de inclinación es, digamos, 90 grados, ¿no? Si queremos hablar desde este punto, esto es 90 grados, o sea, es un muro vertical, no hay inclinación del muro, pero como ven, podrían haber muros con una cara inclinada. Entonces, esta solución de Rankine no funcionaría, no aplicaría, porque la deducción está para una determinada condición. Entonces, Chu dice, vamos a plantear, por ejemplo, para esta condición, ¿no? Entonces, establece esta fórmula. Fíjense que este de acá, gamma z, es el esfuerzo vertical. Y por lo tanto, todo este factor de aquí sería lo que denominamos el coeficiente de empuje activo. Solo que ahora, para determinarlo, ya incluimos el alfa, ya incluimos este ángulo psi, y este ángulo psi depende del alfa, del ángulo de fricción y del teta, que sería el ángulo de inclinación del muro. Ya no estamos incluyendo estas dos variables adicionales que podrían existir en la realidad. Entonces, con esa condición, podría yo calcular el coeficiente de empuje activo, multiplicarlo por el esfuerzo vertical y determinar el esfuerzo horizontal en esta condición activa. Ahora, ya estamos calculando ello. También dice que hay una modificación, porque hasta antes, para Rankine, la fuerza de empuje lateral, ¿no? Lo voy a dibujar acá, era horizontal. O sea, era una fuerza que estaba actuando de manera horizontal con respecto al muro, ¿no? Pero ya que hay esta inclinación alfa, ya que hay esta inclinación teta del muro, la fuerza, o de hecho desde el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo lateral va a actuar a un cierto ángulo de inclinación con respecto a esta línea vertical, o sea, esta línea perpendicular al muro. ¿Cuánto vale ese beta? Vale esta fórmula, ¿no? Que depende del phi, depende del psi, y el psi depende del alfa, depende del teta, depende del ángulo de fricción interno. O sea, ya hay un ángulo de inclinación del esfuerzo y por lo tanto también de la fuerza resultante. Y eso vamos a ver que es fundamental porque también va a influir en el diseño del muro si es que esta fuerza resultante tiene un ángulo de inclinación. No es lo mismo que sea horizontal a que tenga cierta inclinación porque va a descomponerse esa fuerza en dos componentes, que es la vertical y la horizontal. Y eso va a traer consecuencias en temas de la estabilidad del muro.
Entonces, fíjense que acá habla de una condición más general. Dice, con caras posteriores inclinadas, se refiere justamente a que esta cara de acá, la cara posterior, o sea, la cara de atrás, la cara de tras 2 del muro, es inclinada. Ya no es vertical como plantea Rankin. Para Rankin, esta cara posterior es vertical. Para Chu, incluye el ángulo de inclinación de esta cara. O sea, podría ser inclinada como se ve en la figura. ¿Sí? Cristian, Tafur, ¿en qué andas? Muy bien. Y bueno, para determinar la fuerza es lo mismo, ¿no? Es el área de la figura, ¿no? Del esfuerzo. Si el esfuerzo está yendo, digamos, en esta dirección, imagínense que el esfuerzo está inclinado, ¿cierto? La distribución de esfuerzos está inclinada. Igual, ¿no? La fuerza resultante va a ser el área, ¿no? Medio por gamma h al cuadrado por el coeficiente de empuje activo. Solo que el coeficiente de empuje activo, como les decía, es toda esta parte de acá, que vendría a ser esto, ¿no? Esta fórmula. Ya para el caso generalizado, ¿no? Si queremos ahora hablar del ángulo de inclinación de la cuña de falla, vendría a ser esta fórmula, porque fíjense que ya no es 45 más phi medios, cambia porque cambia la forma, ¿no? De la cuña. La cuña ya no tiene una superficie horizontal, ya no tiene el muro, ya no es vertical. Esa forma geométrica hace de que ese ángulo, que también es parte de la geometría, cambie, ¿no? Entonces ahí tenemos esa distribución. ¿Estamos? Este caso lo podemos aplicar solamente para cuando tengamos un alfa y el muro sea vertical, o sea, este ángulo sea 90 grados. Es un caso particular de la condición generalizada de Chu, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Que acá teta, acá no, teta sea igual a 90 grados, ¿no es cierto? No, sea 0 grados, porque recuerden que teta es con respecto a la vertical. Si el muro es vertical, entonces teta es igual a 0. No voy a borrar. ¿Qué pasa cuando teta sea igual a 0? O sea, cuando el muro sea vertical. Si teta es igual a 0, se resuelve así. O sea, la ecuación se simplifica a esta condición, en la que el coeficiente de empuje activo solo depende de alfa y del ángulo de fricción interna. Fíjense, la inclinación de los esfuerzos y por lo tanto de la fuerza resultante va a ser la misma magnitud que el ángulo de inclinación de la parte superior. O sea, va a estar inclinado un ángulo alfa. También se está formando un triángulo, perdón, ¿no? O sea, el área va a ser la misma, la resultante va también a actuar h tercios, lo mismo, solo que está inclinado. ¿Por qué es importante? Porque, como les decía, esta fuerza nosotros la vamos a poder descomponer, ¿no? En una componente horizontal y en una componente vertical. Y eso, como les decía, va a determinar también la condición de empuje y del diseño del muro, ¿no? Entonces, ya vamos viéndolo desde ese punto de vista. Ustedes van a poder encontrar en libros, en bibliografía, este tipo de tablas en las que nos muestran ya los resultados tabulares, ¿no? En formato tabular, de la solución, por ejemplo, de estas ecuaciones. ¿Por qué se hacían esto antes?
porque evidentemente era más difícil el tema numérico, computacional, ¿no? O sea, imagínense no tener una calculadora, no tener una computadora, ¿cómo calculan esta fórmula, ¿no? Coseno de alfa, raíz cuadrada del coseno cuadrado de alfa. O sea, son soluciones que para nosotros pues son muy sencillas porque lo ponemos en una calculadora, pero antes no era tan sencillo. Y no estoy hablando de hace miles de años, estamos hablando hace, pues pongámosle 100 años, ¿no? No es nada, ¿no? Hace 100 años nomás era tan difícil solucionar esto que había gente que era pues muy generosa y lo hacía a mano y se daba el tiempo. ¿Para qué? Para generar este tipo de tablas y que uno pueda ingresar, ¿no? Si tengo un ángulo de fricción de 30, tengo un ángulo alfa de 15 grados, entonces el coeficiente de empuje activo es 0.3729, ¿no? Entonces les da ya, fíjense, la solución a todos los que queramos ver, calcular esa fórmula sin tener que usar la fórmula en sí, sino simplemente viendo esta tabla. Bueno, a nosotros nos da bien el hecho de tener pues una computadora, una hoja de cálculo, un programa que nos permita calcular esta fórmula directamente sin tener que usar una tabla. ¿Para qué la pongo? Para que ustedes puedan corroborar, ¿no? Cuando ustedes resuelvan esta fórmula y pongan la ecuación en su hoja de Excel o en algún programa, tienen que verificar, como les decía. Entonces también pueden verificar que esta fórmula o que su programa esté calculando de manera correcta, y una forma de corroborar es comparando pues con algún resultado que yo sé que es cierto, que está bien hecho. En este caso, una tabla, ¿no? Entonces pueden ir probando, ¿no? 28 hasta 40 grados, alfa de 0 a 25, y pueden ir viendo los diferentes resultados y comparando con los resultados propios. Muy bien. Después, fíjense, esta condición particular era con cohesión igual a 0, o sea, un suelo netamente granular, netamente friccionante. Pero viene Masindrani Ganjali, 97, y dice, pero ¿qué pasa si yo tengo cohesión? Si hay cohesión en el suelo, hay fricción en el suelo, ¿cómo cambia el cálculo del coeficiente de empuje activo? Y acá plantean esta fórmula que, fíjense, ya incluye ahora el ángulo, la cohesión, ¿no? Incluso la incluye desde un punto de vista relativo al esfuerzo vertical, ¿no? Entonces, generaliza un poco más. Plantea para un muro vertical, o sea, el θ sigue siendo 0, pero incluye este aspecto de cohesión. También, como ya habíamos visto, la cohesión genera una fuerza de unión, puede generar una grieta de tensión. Esa grieta de tensión va a estar definida por esta fórmula. Estamos generalizando la fórmula de Rankine. Estamos haciéndola más completa, incluyendo más variables, más condiciones que podrían ocurrir en la realidad, ¿no? También hay tablas, como ven, ¿no? Para poder corroborar estos valores. Recuerden que esta es para que la cara posterior vertical es igual a 0, o sea, es un muro vertical. Es un muro vertical, no es inclinado. Y ya. ¿Preguntas? Entonces, fíjense que estamos viendo opciones para casos generalizados, ¿no? Casos en los que se incluyen más variables que las que asumió Rankine originalmente. Entonces, si yo tengo un muro que tiene la parte superior inclinada, el relleno inclinado, no podría usar Rankine directamente. Entonces, en sus programas seguramente tendrán que poner, ¿no? Hay un ángulo hay una inclinación del relleno, ¿no? ¿Sí o no? Si hay un alfa diferente a 0, entonces se bloquearía de pronto la opción de Rankine básico, ¿no? El Rankine original. Y tendría que incluirse estas, por ejemplo, ¿no? Porque hay otras más, no es que solo yo les estoy mostrando unas. Por ejemplo, la de Chu o la de Masindrani, que sí incluye
el ángulo de inclinación de la parte superior, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, todo depende del grado de detalle, de la complejidad que le pueden dar a ustedes a su programa, porque sí es importante percibir de que hay opciones y también percibir de que, por ejemplo, ranking no necesariamente aplica para todos los casos y que no podría yo utilizarlo siempre, ¿no? Sino tengo que considerar las condiciones particulares de ese caso de estudio, ¿no? De ese muro. ¿Alguna consulta? ¿Preguntas? Bueno, me van a disculpar, tengo que resolver unos asuntos. Vamos a dejar la clase por ahí, por ahora aquí. De hecho, lo vamos a tener que ir recuperando. Por ahí algunos minutos más, ¿no? Para ir adelantando. Pero por ahora lo vamos a dejar ahí. ¿Ya? Entonces, si no hay alguna consulta, vamos a continuar la próxima semana. ¿Estamos? Listo, profesor. Gracias. Gracias a ustedes. Cuídense. Ingeniero, muchas gracias. Buen día. Bueno, buenos Gracias, días. Ingeniero, nos vemos. Cuídense. Nos vemos, ingeniero. Hasta luego.